Intereses colectivos, el programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Intereses Colectivos. Por acá acomodo la cámara, acá me lo dijo mal y estamos nuevamente. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos aquí en Intereses Colectivos, en la radio, en Gráfica 89.3, transmitiendo para todo el país a través de nuestra queridísima radio. Como siempre, a través de todos nuestros medios digitales, pueden escucharnos directamente en la radio de Gráfica, directamente en la página, o pueden meterse directamente en YouTube y nos transmiten directo a través del canal oficial, y después nos pueden ver este programa y todos los programas en el canal oficial de Bancaria. Voy a mencionar a todo el equipo que hace posible que este programa salga al aire todos los martes. Está Aldana Somoza, que ahora después la voy a presentar bien, la tengo acá en la lista directamente. Matías Márquez, Tati Cariaga, Gonzalo Mariani. Ha vuelto el señor Mario Servilán con toda la gracia que lo caracteriza, esa simpatía, su filmación acá nuevamente lo tenemos de sus merecidas vacaciones. A nuestra operadora estrella, como decimos siempre, Malena Coelho, que hoy se vino con un toque así arabesco, ¿no? Una cosa, ¿está bien lo que digo? Está bien, no voy a agregar más. Y el secretario de Prensa y Difusión, Claudio Bustelo, que hoy no puede estar obviamente con nosotros, es el ideólogo de este programa, y la tengo acá mi compañera, mi coequiper, Aldana Somoza. ¿Cómo estás, Hola, licenciada? Lucas, ¿bien vos? ¿Bien? ¿Cómo andás? Bien, el clima, ¿no? Es el clima que nos tiene como... Y bueno, es el invierno. Hay quienes lo defienden, pero bueno. Yo no. No, yo tampoco, acá no somos... Team verano, team primavera. En realidad team primavera. Yo por lo menos... Verano no, pero... No sos alérgico igual. Sí, pero prefiero la alergia que el frío a la mañana. Prefiero me tomo un antialérgico. Asumís ese sufrimiento con tal de... Sí, no, me tomo un antialérgico de avanzo. El frío a la mañana es el marchitar de una flor. Qué poético, pero es una cosa así. O sea, no me puedo levantar, me cuesta, yo estoy de mal humor a la mañana. Después arrancar, genial. Pero capaz que pasa una hora. Sí, es traumático, Hasta que me acomodo. Prefiero el calor, ¿viste? Chivar, transpirar, diría. Bueno, no importa, prefiero. Bien. Bueno. Voy a saludar como siempre a nuestros amigos del Trébol Santa Fe, nuestros amigos de Canalú, que nos transmiten todos los martes a las 23 horas. A Leo Martín, que está dando acá, que es parte del equipo y colabora obviamente, y estuvo recién con nosotros acá en el programa, acá en la radio. Y voy a hacer obviamente mención de este número de programa, que hoy lo tenemos al perro por cierto para decirnos qué es. ¿Qué programa estamos, Aldana? En el 164. El llanto. Bueno, qué sé yo. La lluvia será, no sé. Vamos a relacionar. El país está llorando. Uy, bien, Aldana, estaba como más despierta, sí, con esas cosas. No, pero quiero decir con el tema del número, que no se malentienda. Porque siempre nos quedamos, ¿viste? Cuando tira el número el perro. Sí, a veces hay que forzar una interpretación que no es necesario. No es necesario. Es verdad. Bueno, el llanto, vamos a dejarlo así. Y Aldana tiró lo poético, el país está en llanto. Que es verdad. Cuando se habilita la línea telefónica, nuestro celular de Secretaría de Prensa es el 11-2-179-7822, 11-2-179-7822. A los tres primeros que llamen a partir de este momento se van a hacer acreedores de que me encantó. Un paraguas, pero buenísimo, es grande, robusto, diría mi amigo Leo Martín. Un paraguas de Bancaria edición limitada. Está excelente. Para el llanto, mira. Mira, No, cortemos acá. Bueno, como siempre. Traigo los pañuelos, Aldana, Como lloramos. siempre decimos, quienes quieran llevárselo tienen que llamar a ese número, al 11 21 79 78 22, decir su nombre, número de DNI, el banco al que pertenecen, si tienen su número de afiliado o afiliada, mejor todavía, y le hacemos llegar el gran paraguas. Sí, está muy bueno, así que ya saben, llámenos y obviamente, como decimos siempre, los mensajes, los saludos, las críticas, los halagos, siempre son bienvenidos. En el programa de hoy vamos a estar hablando del cierre de listas para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, en línea con las provincias que decidieron desdoblar sus elecciones de las de octubre. En el día de ayer se definieron los integrantes de cada lista, obviamente, y vamos a ver también el anuncio que hizo el Gobierno Nacional sobre el inicio del proceso para la privatización de AISA. Tengo dos amigos que están muy preocupados por esta situación. Ayer estuve hablando con ellos, la verdad que es bastante heavy, porque sabemos, ¿no?, que después de una privatización se viene diferentes cuestiones que tienen que ver con el empleo, fundamentalmente. Sí, y antes incluso, antes te diría. también, exactamente. Bueno, de alguna forma, según lo que dice el gobierno, es de hacerse de dólares que necesita de manera urgente para recuperar las reservas. Empieza la
la era Carlitos, tercera edición más o menos. Analizaremos el informe del Centro Económico de Política Argentina, el famoso CEPA, sobre la dinámica laboral y empresarial en la Argentina, que analiza la evolución de la cantidad de trabajadores y trabajadoras, empleadores y empleadoras desde el triunfo de Javier Milei en el balotaje de noviembre de 2023 hasta abril del 2025. Y en el segundo bloque vamos a entrevistar a Guadalupe Bargiela, integrante de la Patria Diversa, una organización que promueve y defiende los derechos humanos del colectivo Disco y de del colectivo Disca y de la comunidad LGTB. Una de las organizaciones que está peleando contra el ajuste en discapacidad para hablar de la ley de emergencia en este sector. Antes de irnos a la cortina, recuerden ingresar a la página de Bancaria, como siempre ingreso, para ver si hay alguna actualidad. Siempre hay de todo, tenemos de todo, hay un montón de alternativas. Ahora que empezaron las vacaciones, ayer empezaron las vacaciones de invierno, para muchos que están contentos, bueno, fundamentalmente mis hijos que están felices de poder disfrutar. Los docentes, ¿no? Los docentes chocho. Obviamente que descansan un rato, pero ¿descansan los 15 días? Es mi gran pregunta. Yo desconozco. ¿Descansan los 15 días o tienen algún tipo de, no sé, y bueno, los que tienen hijos, hijas, no, bueno, peor. No descansan nunca, por gente. Pero bueno, están de vacaciones. A los bancarios y bancarias que tienen hijos, hay un montón de alternativas en lo que es la página de beneficios. Ingresá bancario, ingresá bancaria, fíjate, tenés absolutamente de todo, te metés, chusmeás, aparte tenés hotelería, gastronomía, si te vas a alguna otra provincia tenés alquiler de autos, no sé, te quedaste acá en Buenos Aires, no tenés pibes, no importa, tenés el gimnasio, tenés ganas de hacer gimnasia, no sé, digo yo, un montón de alternativas. Vos agarrás el scroll, digo yo, del mouse y vas, le das y sigas, no sé, no termina nunca. Así que hay un montón de beneficios que siempre están actualizados para que puedas disfrutar. Bueno, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en YouTube, estamos en Facebook, estamos en X, y así que obviamente en Radio CUT, y como dije antes, en la página de Bancaria, en el canal oficial en YouTube y en el canal oficial de Gráfica. Bueno, no se vayan, quédate, nada, segunditos, seguimos con mucho más intereses colectivos aquí en Gráfica. Seguinos en nuestras redes sociales, nuestra página web labancaria.org, en Instagram, La Bancaria AR, en Twitter y Facebook, La_Bancaria, en YouTube, La Bancaria Prensa y Difusión. Intereses colectivos en la Gráfica. Horas 11 minutos en toda la República Argentina. El perrito que nos está haciendo el favor de traernos agua porque nos ahogamos, si no, nos olvidamos la botella con agua. Temperatura y clima para esta semana, para aquellos que puedan disfrutar de vacaciones acá en la ciudad de Buenos Aires, que hay un montón de alternativas. Ayer que salía del trabajo, que trabajo acá por el microcentro, mucha gente, muchos chicos. Eso sí, es verdad, la mañana es un placer viajar en estos días, pero viajate después de las 3, 4 de la tarde, ya empieza todo el ruido por la cantidad de chicos que hay en la calle. Bueno, hay un montón de alternativas que siguen habiendo, por suerte, gratuitas para aquellos que no pueden pagar un espectáculo en la ciudad de Buenos Aires, y además tienen un montón de alternativas también pagas para que puedan disfrutar. Pero puntualmente con el clima, en la semana va a ser una mínima de 6 grados y una máxima alrededor de entre 11 y 14 grados. No va a llover, va a estar nublado, recién se pronostica lluvia y un chaparrón aislado para el domingo, pero por suerte va a ser un clima bastante dentro de lo que uno espera o pretende para esta semana, bastante agradable. Así que nada, disfrútenlo aquellos que tienen la posibilidad y puedan hacer las diferentes actividades acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a hablar del tema de las... pará, me fui de tema acá. Sí, pará, me perdí. Tema de las elecciones. Íbamos a empezar hablando de las elecciones, el cierre de listas, básicamente. Me perdí en un momento. Sí, no, acá estoy. Dos cortes de luz fueron... no, para esto no, el cierre de lista. ¿Pero qué tengo acá? Sí, ¿Por qué tengo? sí, es el cierre está de bien. listas. Sí, está bien, porque me quedé con lo del corte de luz y después dije, ¿cómo así? No, claro, por el tema de la extensión de la presentación de los candidatos, ¿no? Que justo se cortó la luz. Qué casualidad. En plena rosca de quién va primero, quién va segundo, y bueno, eso hizo que se extienda el plazo, ¿no? No, porque me quedé, viste, por un momento dije, elecciones, corte de luz, no lo relacioné en el momento, se me trabó el cerebro, ahora volví, acá estoy. Bueno, el tema de los argumentos centrales para que la Junta Electoral bonaerense resolviera extender el plazo para presentar las listas definitivas en las elecciones ahora el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. La prórroga llegó cuando el armado de algunas fuerzas, sobre todo el peronismo y la Libertad Avanza, atravesara
estas diferentes tensiones. Sí, bueno, ayer finalmente se terminó de presentar las listas completas, ¿no? Que fue justamente por este corte de luz que hablamos. Recordemos que va a ser una elección atípica por el desdoblamiento de las elecciones, que recordarán que fue todo un tema de discusión al interior del peronismo, porque, bueno, en provincia de Buenos Aires es la primera vez que se realizan las elecciones en otra fecha de las nacionales, ¿no? A esto llamamos el desdoblamiento, algo que ya, bueno, tuvimos las experiencias de San Luis, de Salta, Jujuy, Cava, Formosa, entre otras, que quizás lo que podríamos decir es que el denominador común de todas estas elecciones fue que le fue bastante bien al oficialismo, al gobierno de Javier Milei. Vamos a ver qué va a pasar en provincia de Buenos Aires, ¿no? Y también la baja participación por parte de los... Sí, también. Muy baja la participación de la gente al hecho de ir a votar. Salvo en Formosa, que fue la excepción. Sí, pero el resto... Sí. La gran mayoría, mucha gente dejó de ir a votar, que es un tema que esperemos para las elecciones en la provincia de Buenos Aires cambie rotundamente. Y en las nacionales. Bueno, esa fundamentalmente, que estamos esperando ahí. Bueno, tras un fin de semana de mucha tensión, las alianzas estas electorales de los partidos, de los candidatos que participaron en la elección que se viene ahora el 7 de septiembre, el distrito que concentra, que es un dato importantísimo, porque siempre te da, o te declaran, por lo menos a nivel nacional, las elecciones, que es el 40% del padrón nacional. Es muchísimo, o sea, es casi la mitad del país prácticamente, donde siempre se liberan, y fundamentalmente en este caso, una batalla hoy entre el peronismo y la Libertad Avanza, que son las dos fuerzas, porque recordemos que la Libertad Avanza en realidad llega unificándose o, no sé, hablando, uniéndose, vamos a decirlo de una palabra agradable, con el PRO, ¿no? Con diferentes intendentes, diferentes representantes del partido político de Sí, tan anticasta no son. De hecho, si uno se pone a googlear cada nombre, muchísimos vienen de tener cargos públicos históricos. Bueno, obviamente el lazo, ¿no? con los partidos políticos, fundamentalmente con el PRO. Y bueno, esto, ¿no? El ir chupando en esta alianza política los dirigentes del PRO. Bueno, recordemos un poco. Primero, las elecciones son el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Votan aproximadamente 14 millones de bonaerenses que son los que están habilitados para votar. Y lo que se va a elegir son 69 legisladores provinciales, 46 diputados y 23 senadores, 1097 concejales y concejalas y 401 consejeros escolares en los 135 municipios de la provincia. Eso en términos más formales de la renovación de la banca legislativa provincial. En términos políticos, obviamente, que se va a definir un poco en esta composición legislativa cuál va a ser la gobernabilidad de Axel Kicillof y también cómo va a quedar, porque eso también va a definir, digamos, su rol en las elecciones nacionales presidenciales dentro de 2 años más, y obviamente también cómo le va a ir al oficialismo con Javier Milei, cuánto puede pintar de violeta a la provincia, ¿no? Que es esta disputa que hablábamos recién entre los dos mandatarios, que es donde se va a definir fundamentalmente. Arriesgan varias bancas, las fuerzas, pero a diferencia de 2 años anteriores, no habrá boleta nacional traccionando votos, por lo que la campaña se va a centrar fundamentalmente en una de las 8 secciones electorales que divide a la provincia en su totalidad. Sí, las más importantes en términos de números de votantes son la primera, que es el norte y el oeste del conurbano, y la tercera, que es el sur del Gran Buenos Aires, ¿no? La primera tiene un padrón de más de 5 millones de electores, elige 8 senadores provinciales. El 7 de septiembre, el candidato de la Libertad Avanza es el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela. Recordemos, Diego Valenzuela viene del PRO, claro, viene del PRO. Es uno de los que se pasó a la fila de la Libertad Avanza. Él no tiene problema, Valenzuela va para todos lados. Y no, pero ya a esta altura... Ya se sabe igual, ¿no? Se sabe. Que se va a enfrentar por el lado del peronismo a Gabriel Catopodis por Fuerza Patria y al intendente de Tigre, Julio Zamora, quien dejó el peronismo y se sumó a Somos Buenos Aires, el frente que formó la UCR, ¿no? Que ya a esta altura creo que muchas personas se pierden en Somos Buenos Aires porque es esos nombres que empiezan a inventar cuando empiezan a armar y desarmar, ¿no? Bueno, y por otro lado, el Frente de Izquierda Unidad inscribió a la diputada nacional Romina del Pla.
Bueno, la tercera, en tanto, que también nuclea más de 5 millones de bonaerenses en condiciones de votar, fue desplazada al segundo lugar en peso electoral. Es el histórico Bastión del peronismo. En este año se eligen aquí 18 diputados provinciales. El peronismo definió a la vicegobernadora Verónica Magario como cabeza de lista. Los libertarios anotaron a Maximiliano Mondarenco, concejal de Florencio Varela y excomisario de la policía bonaerense, mientras que los radicales postularon al diputado de la Evolución y titular de la convención de la UCR provincia. Pablo Domenicini, en tanto, el FIT anotó como exdiputado a Nicolás del Caño para renovar una de las dos bancas que hoy tiene la izquierda en la legislatura. Sí, bastante turbio el excomisario de la bonaerense, ¿no? Uno podría ponerse a... están los nombres, después invitamos a que empiecen a googlear los nombres para conocerlos un poco estaría mejor. bueno, pero la gente va a votar, ¿viste? Y mete la boleta directamente, no mira, no investiga, ve el color y pone la boleta directamente. Estaría bueno que miren un poco, chicos, o sea, digo, no me la doy de erudito, pero mirá un poquito los nombres, chequeé quién está, quién no está, de dónde se pasó, sabemos, esto es lo que digo, sabemos que el tema de la política muchas veces genera esto, ¿no? Estas alianzas necesarias, según ellos, para poder derrotar, como dicen ellos, al kirchnerismo, pero también entendamos que la Libertad Avanza vino con un discurso anticasta, antipolítica tradicional, y lo que menos está haciendo, y no me vengan con comentarios totalmente opuestos, está haciendo todo lo contrario a lo que dijo constantemente en su campaña. Bueno, algunas cuestiones a destacar del armado de las listas tiene que ver con las fugas de intendente del PRO hacia la Libertad Avanza, algo que veníamos hablando, y una deliberada, digamos, decisión de parte de Javier Milei de dejar afuera los sectores más cercanos de Santiago Caputo, ¿no? De hecho, todo el ejército de trolls muy conocidos, el Gordo Dan, bueno, esta serie de personajes quedaron relegados y, bueno, ahí se mostró también un poco el poder de Karina Milei en ese armado de las listas, ¿no? Hay que ver cuáles son las repercusiones también de estos heridos que dejan siempre el cierre de listas, ¿no? Ay, Dios. Bueno, ¿vamos a cambiar de tema directamente o seguimos? Dale, sigamos. ¿El tema de CEPA? Sí. El tema de la dinámica laboral y empresarial en Argentina, que analiza la evolución de la cantidad de trabajadores, trabajadoras y empresarios, empleadores y empleadas. Empleadores y empleadoras. Desde el triunfo de Javier Milei en el balotaje de noviembre de 2023 hasta abril de 2025, basado en la información provista por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es lo que tenemos como información. Bueno, si comparamos en ese periodo de tiempo que vos mencionabas, Lucas, lo que se muestra en este informe es la disminución en la cantidad de empleadores con trabajadores registrados, que pasa de 512.000 a 496.000. Esto implica una reducción de más de 15.000 empresas, reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial, algo que venimos hablando, ¿no? Bastante significativo. No estamos hablando de empleados, para que se entienda, son empresas. Ahora vamos a ver la repercusión en trabajadores y trabajadoras. Estas son las empresas que... Empresas, que es un montón. Más de 15.000. Más de 15.557 empresas dejaron de existir en el país. Hace unos meses eran 12, estábamos por los 12 más o menos. Sigue disminuyendo, sigue aumentando lamentablemente el número de empresas que van desapareciendo. Bueno, el sector de transporte y almacenamiento fue el más afectado. Una pérdida de 3.898 empleadores entre noviembre y abril, noviembre de 2023 y abril de 2025. También registraron caídas significativas en comercio, al por mayor y al por menor. Reparación de vehículos, automotores y motocicletas perdió 2.522 empleadores. Servicios inmobiliarios sufrió una caída de 2.508 y servicios profesionales, científicos y técnicos 1.818. Construcción registró una reducción de 1.759 empleadores en este mismo periodo. Bueno, por otro lado, la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas se redujo a un 2,41%, lo que representa una pérdida de más de 237.000 puestos de trabajo. El sector más afectado en términos de puestos de trabajo, lo venimos hablando acá, es en la administración pública, en el Estado, que se vació todos los organismos, algunos fueron eliminados y demás, seguido por Defensa y Seguridad Social Obligatoria, con una reducción de 138.000 trabajadores, esto lo estamos redondeando, ¿no? Sí, son más. Y le sigue el sector de construcción, también, la obra pública,
que perdió más de 81.000 puestos de trabajo en el mismo periodo. Registraron caídas significativas los sectores de servicio de transporte y almacenamiento con 55.616 empleados, industria manufacturera con una pérdida de 30.163 puestos, y esto se sigue sumando, siguen sumando. Sí, si analizamos la reducción, ¿cuáles son esas empresas que cerraron, no? Las más afectadas son las empresas que tenían menos de 500 trabajadores y trabajadoras, ¿no? Es el 99,69% del total de los casos de estas 15.000 empresas menos. Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores, o sea, las más grandes, representan solo el 0,31%. O sea, lo que decimos Las siempre. pymes. Claro, y las grandes empresas no están perdiendo, digamos, ¿no? No sabemos. Tenemos el famoso Santander acá, claro, ¿no? Que estamos reclamando hace meses. Bueno, que sigue ganando y está intentando despedir compañeros, apretando y demás. O sea, de paso lo dije. En cambio, si analizamos la pérdida de puestos de trabajo según el tamaño de la empresa, como hablábamos recién, la mayor expulsión de trabajadores se dio en las firmas más grandes. El 87% de la caída total del empleo registrado, equivalente a 206.085 puestos, se produjo en las empresas con más de 500 trabajadores. El contraste, las empresas con menos de 500 redujeron sus planillas a 31.360 trabajadores, lo que representa el 13% del total de los empleos perdidos entre noviembre de 2023 y abril de 2025. Bueno, pérdida de trabajo formal, ¿no? Es algo que venimos diciendo cuando después el gobierno dice, no, pero aumentó la cantidad de trabajo, no, claro. Se despidieron miles y miles, o sea, hay miles de despidos y de pérdida de puestos de trabajo, y después se crean nuevo empleo, pero empleo precario, empleo sin derechos, empleo que es el modelo que quiere la derecha, ¿no? Justamente. Sin derechos. Le venden claro, exactamente. Sin derechos, esto es lo que hablábamos, lo que decía Aldana recién, y mucho, yo destacaba esto de mucho monotributo porque justamente lo que buscan los empleadores es, si no te pueden captar desde el lado en negro, te captan desde el monotributo porque carece de todo tipo de responsabilidad, fundamentalmente derechos. Lo que está sucediendo es eso, la gente obviamente va aceptando este tipo de ofertas laborales porque el mercado está complicado, porque es difícil, porque no se vislumbra que hayan creaciones de puestos nuevos, entonces es bastante complicado. Por eso digo, cuando ahora el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires se vote, lo que digo siempre, fíjate cómo estabas hace 2 años y cómo estás ahora. Si sos uno de los afectados de estas 15.000 empresas o empleados de estas más de 15.000 empresas, fíjate cómo estabas. Y si no sos afectado por eso, fíjate el que tenés al lado si fue afectado o no. Y fíjate cómo está la provincia. No hablo solamente laboralmente, sino en general, digo, hay sectores o municipios que están abordados fundamentalmente por el PRO, o en este caso ahora esta alianza con La Libertad Avanza. Bueno, eso creo que tiene mucho que ver. El otro día veía a Valenzuela contando el galpón que está armando Mercado Libre y demás. Hay que ver también en qué condiciones, cómo lo arma, cómo están sus empleados. No es solamente mostrar, como acá en la ciudad de Buenos Aires, que te está mostrando el famoso viaducto no sé cuánto y no hay nada, solamente el cartel. Bueno, eso tiene que ver y pensarlo también en el momento de meter la boletita en la urna. Otro de los temas, bueno, que también es súper preocupante, es la entrega de recursos estratégicos y esencial a manos privadas, en este caso muy parecido en los 90, y aparte para generar recursos de dólares, fundamentalmente el gobierno anunció primero un tarifazo y después una privatización de AISA. Sí, lo anunció el viernes pasado el vocero presidencial Manuel Adorni, obviamente con el objetivo de, como decías, ¿no? En los 90 es muy parecido el modelo económico y bueno, las medidas económicas, la política económica de avanzar sobre las privatizaciones, y bueno, este es un capítulo más de esto, ¿no? De la necesidad de hacerse de los dólares para llegar a las elecciones. Hasta el FMI por estos días hizo una crítica, ¿no?, al gobierno de las bajas de reserva, obviamente no pensando en el pueblo argentino, sino en recuperar toda la deuda que estamos pidiendo, ¿no? Y advirtió esta falta de reserva. Estamos hablando de entrega un recurso estratégico, ¿no?, como es el agua. Que abastece a 15 millones de personas, y como vos decías, abre un gran interrogante. Si vemos la historia, podría ser la confirmación de lo que se viene con la privatización, ¿no? Decíamos, el despido de miles y miles de trabajadores, porque
el gobierno, antes de avanzar con la privatización formal, empieza a limpiar, digamos, la empresa para entregársela así con llave en mano al mejor postor. Al mejor postor, ya con menos trabajadores, ¿no? Con ya el marco regulatorio modificado, que es lo que hizo hoy el gobierno, ¿no? Que publicó un decreto que habilita los cortes de suministro de agua, algo que estaba prohibido. Años que no pasaba. O sea, lo Creo sumo, si a vos hoy el marco regulatorio que teníamos era que si vos por 2 meses estabas debiendo la boleta de agua, te reducían el caudal, pero no te cortaban el agua. Uno puede vivir, es muy difícil, ¿no? Sin gas, sin luz, pero sin agua no podés vivir, te morís, necesitas agua para vivir. Es que son, como decís vos, es el agua es para el ser humano, y es por eso lo grave de esto. Y agrego esto chiquitito y hago un comentario. Si no viste la serie de Carlitos Saúl, que ya creo que lo dije la otra vez, hay una escena donde obviamente la que hace de María Julia le muestra, le divide la empresa, cómo le entrega a Entel a Telefónica y a Telecom en ese momento, y es tremendo, o sea, la forma en cómo se negocia, por lo mismo, por la necesidad en ese momento del gobierno de Carlos que entre en dólares, o sea, porque mucha gente que te dice, no, porque yo en la época de Carlito estaba mejor. Sí, pero vos tenés que entender una cosa, se vendió el país prácticamente para que los primeros años haya estabilidad económica, y que no fue una estabilidad económica realmente, porque ese famoso 1-1 en realidad lo que generaba era una competencia totalmente desleal, donde se destruyeron miles de puestos de trabajo, miles, tengo mucha gente amiga, lamentablemente, de mi infancia que la pasó muy mal. Y como digo siempre, si tus amigos la están pasando mal y la familia amiga está pasando mal, por más que vos más o menos tengas una estabilidad, no la pasás bien. Yo la pasaba muy mal de pibe. Así que digo, no lo digo por mí, gracias a Dios mi viejo tenía laburo, pero quiero decir, mis amigos la pasaban muy mal. Vos estabas todo el tiempo con ellos y vivías eso. Bueno, esto es lo que se está dando actualmente, y esto que se intenta ahora, el ex Obras Sanitarias, que fue un caso emblemático, recordemos, de esta mala praxis de privatización en los años 90, con tarifazos, la falta de inversiones, que impidió a una gran parte de la población el acceso al servicio esencial, vital, que es el agua. Bueno, fracasó en el menemismo y se restatiza, y no se restatiza solamente por un tema emblemático o político por Néstor Kirchner, sino que se generó muchísimas cosas. Aumentó el tema de lo que es las prestaciones de agua, el caudal de agua, las obras, mucha más gente empezó a tener agua, ¿cómo se llama? Agua corriente. Vuelvo o sea, perdón que hable un poco de lo que yo viví de pibe, pero digo, hasta que no apareció en su momento el kirchnerismo, no existía el agua, era agua de pozo. Vivías con agua de pozo. Empezó a haber agua corriente y empezó a cambiar todo eso. Bueno, de eso se trata. Son, como decía Aldana, empresas estratégicas que no se las puedes entregar a cualquiera. Tenés que tenerla, es como YPF, la tenés que tener para vos. Son empresas que las necesitas como país, recursos naturales súper importantes. Sí, además hoy veía en una nota un gráfico, ¿no?, que se veían las inversiones de cuando se privatizó Obras Sanitarias, el nivel de inversión, ¿no? Lo que prometieron versus lo que realmente invirtieron, que obviamente eso tiene una repercusión en el acceso al agua, ¿no? Y cuando el Estado asume la responsabilidad de la gestión del agua es cuando se hace más accesible un derecho esencial como es el acceso al agua, ¿no? Entonces, privatizarla es lo mismo que está haciendo este gobierno con todo, generar un lucro cuando hay derechos básicos que tienen que ser un derecho, ¿no? No un negocio, no algo que si no tenés plata no podés pagar y te morís porque quedaste afuera. En un modelo que cada vez genera más desigualdad y más pobreza y menos posibilidad de acceder a todo, ¿no? A todo lo que en nuestro país se supo construir como derechos universales. Bueno, para sintetizar, porque ya no estamos yendo a lo que es la tanda, en la historia de esta empresa, bueno, también hubo problemas de presión de agua, empezaron a haber diferentes cuestiones que obviamente generaron que en su momento el gobierno de Néstor Kirchner la vuelva a estatizar, y como decíamos antes, es un servicio esencial y fundamental para la vida del ser humano, no solamente, es como decía Aldana, podés vivir con un montón de servicios que son importantes, pero sin agua no podés vivir. Bueno, por ahora no brindaron detalles, ¿sí? Hablaron de esto del cuadro tarifario, cómo se va a gestionar el tema de las deudas existentes,
Pero bueno, lo que se sabe es que el intento, ya está, aparte está en todos los portales y se sabe a viva voz que la empresa pretende, ojalá que no, por el bien de todos los argentinos, no solamente por los empleados de AISA, bueno, pretende privatizarlo y volver de alguna forma a los 90. Si sos un pibe que tiene menos de 30 años, mirate la serie, no te va a gustar nada. Sinceramente, no la serie es excelente, pero digo, no te va a gustar nada lo que se vivió en esa época para los que eran trabajadores y trabajadoras. Bueno, nos vamos a la tanda, no se vayan, quédate con mucho más Intereses Colectivos aquí en Gráfica. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. Conexión en el aire. El espacio del periódico Conexión 2000. Música, historias del sur porteño. Martes, 21 horas. Idea y conducción, Norma Rosa Torello. La Gráfica y voz. Tu sonido. Nuestro sonido. Intereses Colectivos. El programa de la bancaria. Y seguimos en Intereses Colectivos, el programa de la bancaria aquí en Gráfica, y tenemos en comunicación, ¿no? Todavía no tenemos en comunicación, bueno, entendí que sí. Bueno, hablamos de lo que charlamos antes, digamos, un poco. No, lo que ¿sí? ¿Dos? Está bien. Teníamos un temita para comentar que lo íbamos a hacer al final del programa, pero ya que se lo hacemos ahora, sí. Conectando, que tiene que ver con las novedades de la causa por Pablo Grillo, el fotógrafo que fue herido el 12 de marzo. La escuché Bullrich, muy copada. Con Bullrich, un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un gendarme en esa brutal represión de la marcha de jubilados y jubiladas. Bueno, pasaron 4 meses, más de 4 meses de ese hecho. Finalmente, la jueza Servini citó a indagatoria al gendarme Héctor Guerrero, el autor de ese disparo que le provocó, bueno, una herida terrible en la que estuvo luchando por su vida y todavía sigue en una muy lenta recuperación. Pablo aparte Grillo queda de por vida con esa lesión, no es algo que se va a recuperar. Sí, o sea, lamentablemente, ¿no? Digo, es terrible lo que pasó. Sí. Bueno, por eso la audiencia va a ser el 2 de septiembre. La resolución también ordenó la realización de una pericia balística y una inspección en el lugar del hecho que va a incluir un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena. Y además Servini le prohibió la salida del país al gendarme Héctor Guerrero. Esta decisión fue tomada después de que el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, solicitara por tercera vez la citación de Guerrero, porque pensemos que en 4 meses no lo citaron a declarar al gendarme que disparó directamente a la cabeza de Pablo Grillo, ¿no? Bueno, y es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo, lo que va a marcar un avance relevante en la determinación de las responsabilidades individuales por el uso abusivo
la fuerza. Ojalá que avance y que siente un precedente para que también los gendarmes se cuiden un poquito, ¿no? Porque es un poco un freno a esta impunidad. Si empiezan a ver que sus actos individuales, más allá de la bajada de línea de Patricia Bullrich, que sea disparen a matar, bueno, tiene consecuencias, quizás lo empiezan a pensar un poquito más, así que, bueno, nada, es un avance en términos de esta causa judicial por todo el laburo militante que están haciendo todas las organizaciones de derechos humanos, la familia de Pablo, que, bueno, sigue recuperándose muy lentamente. De hecho, el hermano contaba el otro día en una nota que nada, que no es el mismo Pablo, ¿no? Que le está costando hablar, que se cuelga, que tiene secuelas muy graves. Hay que ver cuánto puede seguir recuperándose, cuánto puede avanzar esa recuperación, ¿no? Yo por eso digo, Guerrero, digo que es el que disparó. Ahora vamos a traerlo, no quiero demorarla a Guadalupe, pero digo, esta situación en la cual dispara sin ningún tipo de medición, sabiendo que puede generar este impacto y lastimar a alguien, que lamentablemente fue así, digo, no sé cómo puede dormir, no sé, digo, hablo por mí, pero cómo puedes dormir de noche, cómo estar pensando, cómo podés, no sé, salir a la calle. Es complicado, digo, por eso está bueno que pasen estas cosas de alguna forma ya ir desde el lado particular y no desde el lado general, como es directamente a la fuerza. Y además, obviamente, que caiga un poco el peso sobre este tipo de accionar. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a Guadalupe Bargiela, que es integrante de Patria Diversa, una organización que promueve y defiende los derechos humanos del colectivo DISCA y de la comunidad LGTB. ¿Cómo estás, Guadalupe? Te habla Lucas Sarri y Aldana Somoza, aquí en Intereses Colectivos. Buenas, compañeros, ¿cómo están? Bueno, un gusto de estar acá. Disculpen la voz, pero bueno, el frío nos llega llegando con un poco de gripe. Es normal. Estamos igual, todos sí, iguales estamos acá, todos con mocos, con gripe, con tos, pero bueno, como estamos. Así. Gracias por atendernos, Guadalupe. Creo que también debe ser un poco el desgaste de la militancia, ¿no? A veces como nos viene pegando a todos los compañeros que están todos ahí un poco medio... Te escucho, Guada, escuchame, te escuchamos muy bajito. No sé si podés subir un poquito el retorno vos. A ver, somos nosotros. ¿Somos nosotros? ¿Ahí se escucha bien? Ahí te escucho mejor. Ahí te escuchamos bien. Ahí estoy. Guadalupe, nosotros venimos siguiendo, ¿no? Distintas luchas en este momento donde hay tantos embates en tantos sectores distintos, ¿no? Que a veces cuesta unificarlas, pero bueno, para ir siguiendo un poco cada sector, nos interesaba charlar sobre discapacidad con vos y particularmente de la ley de emergencia en discapacidad que se aprobó después de una larga lucha que dieron en el Senado. ¿Querés contarnos un poco qué propone esta ley? ¿Cuántas respuestas le dan a los reclamos que vienen haciendo? Bueno, larga lucha, decís vos, y yo pienso, sí, vaya que lucha, porque fueron las organizaciones, las personas con discapacidad, los prestadores, los familiares, quienes con digamos, a pulmón, y siempre como pudimos nos fuimos cargando al hombre, acompañando mutuamente en esta consecuencia, ¿no? Que es la ley, que uno dice, bueno, celebremos la ley, no vamos a celebrar una ley de emergencia, esperemos que no la veten y sigamos meditándola para que se cumpla. Y la ley un poco propone varias cosas. Primero, alinearse con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional y plantea a las personas con discapacidad, toma a las personas con discapacidad como sujetos de derecho con autonomía, ya no más como objetos de cuidado, como si la plantean desde el modelo médico, que este país está intentando lamentablemente volver y retrocedernos, pero un poco lo que plantea la ley de emergencia es primero desarrollarla con la convención, alinearnos como personas, entender que somos sujetos con autonomía, que podemos decidir por decisiones, y en función de ello va, por ejemplo, promoviendo que no haya un desfasaje tan grande entre los cobros de los prestadores en las instituciones, promoviendo que no haya un desfasaje entre los cobros de los prestadores particulares, proponiendo que las personas con discapacidad y las organizaciones sean consultadas a la hora de planificar política pública, cosa que hoy desde la Agencia Nacional de Discapacidad no está pasando,
veremos qué pasa con esta ley, pero bueno, entendemos y tenemos los antecedentes, y no los antecedentes, tenemos la situación que pasó hace poco con Ian, este chico de autismo, donde por 9, que la Agencia Nacional de Discapacidad lo discriminó, lo humilló, ¿no? Diciendo que porque él paga peaje y nosotros no, básicamente, o Bullrich diciendo que somos truchos. Entonces, el gobierno demuestra la discriminación hacia nuestro colectivo de la identidad sexual, también forma parte también, pero también entonces vemos como con mucha preocupación el tema del cumplimiento. Por supuesto lo seguiremos militando y creo que en algún punto la ley de emergencia nos obliga a, bueno, vos recién decías, hablamos e intentamos... Ahí. Se cortó. ¿Estás ahí, Guadalupe? Guadalupe. No la escucho. No, me parece que se fue. Creo que estaba con un temita de señal porque se entrecortaba. Volvía, pero bueno, venía contando un poco Bueno, la situación un poco de lo que está hablando, y una de las preguntas que después íbamos a hacer era esto de si el gobierno vetará esto, ¿no? Porque la ley de discapacidad, como esta y otras leyes que van saliendo en el Congreso, tiene ya el habitual, bueno, lo habitual o el hábito del presidente Javier Milei de vetar sin está respetando las decisiones del Congreso, que en realidad son las decisiones del pueblo, porque sabemos, diputados y senadores son elegidos por nosotros para que nos represente. Bueno, no le interesa mucho y veta todo tipo de ley que sea favorable, en este caso a la gente con discapacidad, a la familia con discapacidad, a los prestadores. Hay un montón de factores y personas que están afectados por este tema, no solamente la gente que tiene esta problemática, que es un montón. Por eso yo recién escuchaba esto de lo de ¿cómo se llama? Del peaje y cuestiones que digo, ¿con qué cara vos podés decirle, primero, un pibe de 12 años, y segundo, con qué cara, con toda la problemática que llevas a cuesta en la vida, que cómo él no puede pegar peaje y yo sí? Es una locura. Bueno, creo que está nuevamente, ¿no? Guadalupe, ¿estás ahí? Acá estoy, ¿se escucha bien ahí? Ahora sí ahí se escucha mejor. bien. Creo que tenías algún temita de señal. De señal era. No, sí, mi señal igual es medio trambólica en el teléfono, así que me disculpo. No, está bien. Guadalupe, te quiero preguntar cómo afecta, cómo se traduce el ajuste en discapacidad en el día a día a las personas con discapacidad y a sus familias, ¿no? Porque cuando hablamos de pensiones, cuando hablamos del ajuste en pensiones y en discapacidad, ¿en qué se traduce en el día a día? Bueno, se traduce en ajuste a derechos de personas con identidades y con caras, ¿no? Y a personas vulneradas y vulnerabilizadas por todos los gobiernos, pero sobre todo por este Estado que no solamente ajusta y recorta y lo traduce en que una persona por ahí no va a cobrar su pensión, que es el único ingreso que a veces tiene para poder subsistir, sino en discriminación todos los días. Primero, bueno, esto que acabo de decir, una persona, por ejemplo, que tiene como único ingreso su pensión porque no tiene un trabajo, porque 8 de cada 10 personas con discapacidad tienen posibilidades de conseguir trabajo, y porque esas personas son las que... ¿Se escucha bien? Sí, ahí sí. Se empezó a cortar un poquitín vez, de nuevo, pero veníamos bien. Son como las personas las que llegaron, las que pudieron, ¿no? Y por ahí no son las que pudieron, sino las que se adaptaron a tantas barreras, a tanta discriminación. Pero volviendo a esto, creo que un poco la situación que está promoviendo este gobierno es de miedo, de incertidumbre y de asustar a las familias y sobre todo a las personas con discapacidad. Cuando llega una carta de documento a un domicilio, o a veces ni siquiera llega, a veces suspenden la pensión de forma directa, ¿no? No llega porque cambió de domicilio, porque la persona, no sé, cambió el DNI y puso otro domicilio, entonces el domicilio anterior está actualizado en ANSES y no cruzan los datos, y entonces, bueno, y un montón de cuestiones, pero cuando llega esa carta de documento las personas se asustan, porque quienes no saben de derecho, yo también estudio derecho y lo vemos en las cartas de documento, cómo llegan con un número de juzgado de la autoridad correccional, que no es que la persona tenga una causa penal en trámite. Lo que está pasando acá es que es el número de juzgado donde tramita la causa donde denunciaron a la exdirectora de pensiones
de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien amplió los criterios de pensiones y que este gobierno ve como un despilfarro de falco al Estado. En ese marco, le lleva una carta de documento a la persona con discapacidad, tiene que presentarse en alguna sede de la Agencia Nacional de Discapacidad con todos los estudios que tenga actualizados y demás, pero le dan un mes para presentarse, un mes donde tiene que salir corriendo a actualizar un montón de estudios que tal vez ni tiene actualizados, y en una provincia, bueno, en Buenos Aires no pasa, en otro montón de países también, que están todas absolutamente subyugadas a este gobierno nacional y ajustadas y que no tienen ni sobreturnos para brindar, ni tienen turnos protegidos para pensiones, se han hecho los municipios operativos de pensiones, bueno, yo también soy presidenta del Consejo Municipal de Discapacidad de Moreno, hemos trabajado en operativos municipales para que las personas no lleguen desamparadas y asustadas en las auditorías, pero la realidad primero es, vos bien lo dijiste, de ajuste y de recorte, y segundo es de miedo, porque ese ajuste y ese recorte viene con una estigmatización. Bueno, son las personas con discapacidad son todas, bueno, roban al Estado. Sí, los declaran tipo ñoqui por como están haciendo con todos los sectores. Sí. Ñoqui, además, como también a nosotros como militantes de derechos humanos nos amenaza la policía a las marchas, ¿no? Y un montón de cuestiones que, digo, a las madres, a los padres, a las personas con discapacidad, después le da miedo marchar, si ves que a tus compañeros los agarra la cana. Entonces, digo, un montón de cosas que son una clara muestra de odio hacia el colectivo de discapacidad. Vos pensás que, bueno, recién cuando se cortó la comunicación lo hablábamos acá con Aldana, ¿el presidente nuevamente en sus grandes vetos va a vetar esta ley? Yo espero que no, chicas, la verdad que espero que no, porque por las familias y las personas con discapacidad que están siendo muy avasalladas, estamos siendo muy avasalladas por esta ley. Segundo, por todo por todo lo que nos costó conseguir esta ley, por toda la lucha que hubo atrás de esta ley, y porque atrás de cada ley, de cada cosa que logramos, hay un movimiento, ¿no? La otra vez una compañera, y ahora lo cuento rapidito para que entiendan a lo que voy, una compañera contaba cómo a las organizaciones de diversidad les costaba un montón imprimir una carpeta con encuestas y informes para que se consiga matrimonio igualitario, y se la fueron a entregar a un ministro y no la quería recibir, y como, por favor, recibíla porque nos costó imprimirla, era la anécdota, y nos reíamos, y pensábamos en cómo nos cuesta a las organizaciones de discapacidad lo mismo, ¿no? Que todas somos a pulmón y todas militamos y le ponemos, intentamos y hacemos, y toda la militancia nuestra es una militancia que muchas viene de barrios populares o de otros partidos o de partidos políticos, y que entonces estamos de repente viendo cómo hacer para hacer nueva ley. Bueno, esperemos que no la vete. La realidad es que no queremos dar ideas a este gobierno, por supuesto, pero sí lo que nos pasa puntualmente es que sabemos que puede llegar a pasar, lamentablemente, y esperamos que no la vete, pero porque primero va a ser un costo político, ¿no? para el presidente, y segundo, nosotros queremos y bregamos para que se cumpla esta ley, pero que también salga la ley marco en discapacidad que también se está militando, que es una nueva ley de discapacidad mejorada y actualizada también con la convención. La verdad que estamos viviendo una situación bastante horrorosa y cruenta, y estamos intentando militarla para que, bueno, nada, acá no somos el puñado que sí pudimos, o que más o menos estamos, no sé, teniendo un laburo digno. Somos un montón de personas, de compañeros y compañeras que la verdad es que están encerrados en sus casas y que hoy no tienen ninguna posibilidad porque no tienen, no sé, una obra social que le cubra los apoyos. Y algo mínimo como eso es algo vital para que puedan, no sé, desempeñar su participación en la vida pública, básicamente. Es que el Estado está, en realidad, lo que hablamos siempre, el Estado está para la gente, para ayudar, y no es una empresa, no son números, y fundamentalmente... No, pero es el topo del Estado que lo viene a destruir. Así pero por eso uno lo ve, y cuando lo analiza, y lo abre, y lo charla, y hasta lo debatís con gente que acompaña a La Libertad Avanza,
Digo, ¿desde qué punto a veces se discute o se habla cuando sectores como el sector de discapacidad están afectados y que si a una persona que no tiene ninguna discapacidad cuesta laboralmente, hablo de empresas privadas me refiero, ¿no? Es importante en este caso, digo yo, desde mi ignorancia, el hecho de poder compartir y ayudar a las personas con discapacidad, porque además de las personas con discapacidad, vos imaginate el cupo laboral trans, que se consiguió en 2021, ¿no? Un montón de personas trans que no podían trabajar porque eran absolutamente discriminadas y violentadas, como nosotras, como las personas con discapacidad, y ahora también se las echa, se las despide, se las margina. ¿Y a dónde van esas personas, no? ¿A dónde? Es muy difícil. De hecho, Guadalupe, el año pasado, cuando fue la tanda y el gran vaciamiento de Andis de la Agencia Nacional de Discapacidad, ustedes denunciaban, vos fuiste una de las despedidas, denunciaban que ni siquiera dentro de la agencia se cumplía el cupo laboral para personas con discapacidad, ¿no? Ni hacia dentro de la Agencia Nacional. No, claro, ahora no se cumple nuevamente, se había cumplido. Claro, con este gobierno, sí. Claro, con este gobierno sí. No, ¿cómo quedó el organismo después del vaciamiento? ¿Cómo están funcionando las políticas? Vaciado quedó, ¿no? Quedó vaciado al mínimo %. Ahora despidieron lo que fue el año pasado y demás, a alrededor de 353 trabajadores. Una compañera embarazada que después entiendo que la reincorporaron, pero casi digo por suerte, ¿no? Pero bueno, no, por la lucha también. Claro. Pero compañeros con fueros sindicales, compañeros trans. Sí, se quiere llevar puesto todo se quiere llevar puesto. Sí, todo. Y compañeros con discapacidad que la verdad que no conseguimos otro laburo muchas veces. No porque no querramos, sino por toda la situación discriminatoria que hay en la sociedad. Eso te iba a decir. Pero si a vos te preguntan, ¿y cómo haces para andar solito en la calle? Y lo único que tenés es un bastón, ni más ni menos que eso. ¿Y cómo te van a creer que podés laburar con él o con ella o con ella como persona? ¿No? ¿Cómo te van a imaginar siendo un compañero de laburo? Si ni siquiera se imaginan caminando por una calle. Entonces, por supuesto que falta concientización, por supuesto que falta desde las organizaciones y desde el Estado, primero desde el Estado, después de las organizaciones, lamentablemente existimos y estamos para acompañar todo lo que está pasando en este momento. Creo que cuando no está el Estado, cuando no hay el Estado presente, están las organizaciones de la sociedad civil para empezar a marcarle la cancha al Estado y también para empezar a decir las cosas que no se cumplen y a plantearlas, pero fundamentalmente esto, ¿no? Empezar a pensar, bueno, esta situación de discriminación, de odio, no solamente se da hacia nuestros colectivos, sino que se da con violencia hacia los colectivos, ¿no? Con maldad contra un niño de 12 años que milita en sus redes, ¿no? Es un ejemplo que se conoce, porque hay muchos, obviamente, que no se sabe, que no se conoce, el destrato constante y el maltrato constante. Y vos fijate cómo cambian también los paradigmas de discapacidad o cómo tratan a las personas con problemas neurológicos, o sea, los tratan con nombres que ya no se usaban más hace 50 años, o sea, digo, cosas terribles en las cuales se jactan de que está bien y... Perdón que ya hablo un poco ya como con bronca, digo, no se pueden tolerar estas cosas. Ya yo por lo menos ya no lo tolero. Yo sinceramente no tengo más empatía con ese tipo de gente, sinceramente. No, eso remiten también antes del siglo XX, diría, ¿no? Y este decreto del lío tratándonos de idiotas, imbéciles y débiles mentales, con un decreto que, bueno, salió a mediados de enero y se derogó en mayo, desde febrero que venimos pidiendo, y desde principios de enero incluso que venimos pidiendo que se derogue el decreto, se derogó, pero se derogó esa parte del decreto, no se derogó la forma de evaluar las pensiones. O sea, la forma de evaluar las pensiones quedó igual. Entonces, vos vas a que te evalúe la pensión y la evalúan con un criterio de los 90, donde no había convención de discapacidad. Ahora, la convención, a la luz de la convención, por suerte, por la lucha en el derecho internacional, que tenemos convenciones, qué hermoso, ¿no? Porque, digo, en todos los sentidos, el género también, reivindicar un poco las convenciones de género, pero, digo, también pensar que por la lucha tenemos una convención y que por este gobierno tan cruento no se cumple. Y entonces, desde Patria Diversa y junto a otras compañeras estamos organizando un acto el 2 de agosto
a las 17 horas en el Sindicato de Comercio, que es Avenida de Mayo, al 676. Bueno, perdona que te interrumpo, ya estamos llegando no te quiero cortar la nota, pero quiero, ya que vamos a cerrar la nota, decir este anuncio como para dejarlo plasmado, y si cerramos con esto. Sí. Dale, estamos realizando un acto en el Sindicato de Comercio, que es en Avenida de Mayo al 676. Un poco la idea es que vengan algunas figuras destacadas en el ambiente, no sé, Daniel Arroyo, probablemente venga la directora de discapacidad de la directora de inclusión. ¿Cuándo es la fecha, me dijiste? El 2 de agosto, sábado. El 2 de agosto, bueno, falta poquito, el 2 de agosto. Perdón, soy medio mala haciendo chivos, chicos. No. Repetimos, 2 de agosto en... 2 de agosto, 17 horas. 17 horas. En el Sindicato de Comercio. Repito, 2 de agosto, 17 horas en el Sindicato de Comercio. Van a hacer, obviamente, una movida justamente por este tema. Sí, vamos a hacer una movida junto a más personalidades de la política nacional y empezando a difundir un poco más nuestra lucha y esperando que se sumen, un poco lanzando también nuestra organización, que es una organización que... Y bueno, nada, también lo pueden ver en las redes, que el Instagram es @patriadiversa. Así que bueno, un poco hacer esa actividad, no solamente como una actividad en sí, sino también para pensar qué se viene de cara a este esto totalmente de acuerdo. Guada, tenemos que cortar, ya estamos llegando al final del programa, por eso quería remarcar el tema del 2 de agosto y el tema de las redes, dijiste es @ en Instagram, rápido, así lo decimos, sí. @patriadiversa, 2 de agosto, 17 horas. En el Sindicato de Comercio, perfecto, que es Belgrano, Mayo 16. Bueno, te mandamos un beso grande, Guadalupe, y a seguir peleándola. Muchas gracias y un gusto estar en esos espacios. Gracias, bueno, escuchábamos a Guadalupe, nos reímos porque con Aldana estamos cortando, porque estamos llegando los ganadores 16 horas, sí. Los 3 ganadores de El Paraguas: Jimena Puente del BBVA, de Nadia Fernández del mismo banco y César Papiri del Banco Hipotecario. Después bueno, espectacular, los ganadores rápido: Matías Márquez, Tati Careaga, Gonza Mariani, Mario Servilá, Malena Coelho, Claudio Bustelo, mi compañera acá, mi coequiper, Aldana Somoza, Juli Pelliza, que dice que si no lo nombro, el supervisor general de toda la radio, vamos a decirlo así. Mi nombre es Lucas Sarri, recuerden lo importante, lo individual suma, pero lo colectivo transforma. No se olviden, y no te olvides cuando vayas a votar el 7 de septiembre también. Bueno, nos reencontramos el próximo martes para hacer nuevamente Intereses Colectivos aquí en Gráfica. Chau.